Antes de comenzar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí podrán ver y compartir lo relacionado a estas y otras actividades de Congreso Ciudades. Hoy nos acompañan en la sala de comisiones 1 del Congreso de Santiago, doña Evelyn Matei, 2 veces diputada, 2 veces senadora de la República y actual alcaldesa de Providencia. Doña Joan McDonald, ex subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Premio Nacional de Urbanismo 2022, no puedo dejar de decirlo, primera mujer en ser galardonada con este premio. Don Ricardo Boguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Nacional Andrés Bello, y don José Ramón Ugarte, que fue secretario y redactor de la Comisión Presidencial que elaboró la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y hoy miembro de la Asociación también de Oficinas de Arquitectura. Como bien saben, organizamos 10 foros con 40 expositores para este cuerpo de las 3 acciones que constituyen Congreso de Ciudades. En el siguiente foro tendremos a doña Beatriz Buchicardi, presidenta del Colegio de Arquitectos, el honorable diputado Tomás Hirsch, presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, don Marcial Echeñique, Premio Nacional de Urbanismo, y don Patricio Germán, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Acerca de estos foros, seguirán los jueves de septiembre y octubre entre 11 y 13 horas con un diálogo entre representantes sociales, políticos y académicos. Congreso Ciudades los reúne porque consideramos indispensable este diálogo que sea mejor y más frecuente para mejorar nuestras ciudades. Nuestros invitados han vivido la relación entre sus conocimientos urbanos y la política, entre sus opiniones sobre la ciudad y las decisiones de la política. Las personas, ciudadanos por su parte, tienen ideas y demandas para mejorar nuestras ciudades y esperan decisiones de la autoridad política. ¿Quién no ha deseado alguna vez preguntarle a una autoridad de la política algo sobre los dramas de las ciudades? ¿Y cuántas veces la autoridad política ha vivido las dificultades que impone la normativa o los desafíos técnicos para resolver esos problemas? Por eso, aunque hemos listado más de 50 temas urbanos, la pregunta central es solo una. ¿Qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades? Vamos a ofrecer la palabra en una primera ronda de 10 minutos a cada uno de los expositores y en el tiempo restante tendrán tiempo para responder preguntas de la mesa, del Zoom y de interpelarse entre ustedes. Voy a dar comienzo ofreciendo la palabra al profesor Ricardo Boguat. ¿Está listo? Eso. Muchas gracias, les agradezco mucho, les agradezco mucho la invitación y la oportunidad. Es un desafío hablar de estos temas en 10 minutos y plantear algo pertinente, inteligente, razonable en un plazo como ese. Así es que voy a ir, habiendo dado las gracias, ¿no es cierto?, y también la oportunidad de conversar en esta mesa tan interesante, voy a ir derecho al grano, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades? Esto no es una pregunta trivial. La primera cosa fundamental es nuestras ciudades están en crisis, por supuesto que están en crisis, ¿no es cierto? Están en crisis en todo orden de cosas. Están en crisis en el cambio climático, en el deterioro de los centros históricos, en las fallas de la planificación, en los incendios, en las inundaciones, en los campamentos, en las violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese etcétera llenaría 3 páginas de esta presentación. Creo que sería una negación, ¿no es cierto?, intentar no ver esto o ponerle otro nombre, etcétera. A pesar de que se ha intentado hacer, yo creo que en más de alguna oportunidad se ha intentado bajarle el perfil a la gravedad de la situación. Pero mi posición, y esto es lo que les vengo a presentar a ustedes, es que no es nada nuevo que la ciudad está en crisis. Todas las ciudades están siempre en crisis. Las ciudades están en crisis desde el principio de la historia. Pasan por distintos tipos de crisis. Las ciudades se queman, se libran batallas en ellas, son bombardeadas, se inundan, se vuelven obsoletas, se vuelven saturadas, desadaptadas a las necesidades de sus habitantes. Esa es casi la definición de una ciudad. Las ciudades son rígidas, son una obra construida mayor y las ciudades, en las sociedades que habitan en ellas, cambian rápidamente. Es normal entonces que una ciudad, que es una construcción rígida, termine encontrándose desadaptada con respecto a la ciudad que la habita, a la sociedad que la habita.
Entonces lo que yo creo que es vital aquí, es que hay que, no está fácil esta cosa, es que no hay que aburrirlos entonces con los datos que demuestran lo mal que estamos. Porque en 10 minutos eso no cabe y por lo demás conocemos esos datos. Los conferencistas anteriores los han expuesto brillantemente en lo que he alcanzado a revisar. Hay cientos de instancias, seminarios, publicaciones que lo evidencian y creo que mucho más importante que intentar contestar la pregunta de qué tan grave es la crisis, qué tan importante, qué tan urgente, es preguntarse, ¿no es cierto?, cómo somos capaces, sí o no, qué capacidad tenemos de reaccionar frente a la crisis. Voy a poner un pequeño ejemplo que puede parecer una trivialidad, pero es importante para tener en cuenta esto. En realidad, cuando uno entiende que las ciudades están permanentemente en crisis, lo único que vale la pena preguntarse es, ¿estamos en condiciones, somos capaces de reaccionar oportunamente, inteligentemente, pertinentemente a esa crisis, sí o no? Y voy a poner un pequeño paralelo con el mundo de la salud, ¿no es cierto? Para ponerlo así bien sobre la mesa y bien obvio. El mundo de la salud enfrenta crisis a diario y todo lo que ha hecho, particularmente durante el siglo XX, pero antes de eso también, todo lo que ha hecho es perfeccionar su capacidad de respuesta a las crisis. Las crisis, un paciente con distintos niveles de enfermedad, ¿no es cierto?, desencadena una reacción previamente acordada y coordinada en 3 ámbitos fundamentales, un dónde, un cómo y un quién. ¿Qué es el dónde? Los centros hospitalarios de diferentes jerarquías que reúnen las competencias necesarias para un tratamiento integral. Todo ocurre ahí. Nosotros sabemos dónde ocurre. Nosotros sabemos dónde ocurre este proceso de cura y sanación de un paciente. Y por lo demás, en realidad, estos centros tienen especializaciones, por lo tanto, hay unos mejores que otros para determinado tipo de problemas. Un cómo, una serie de protocolos discutidos, puestos a prueba, difundidos, ¿no es cierto?, debatidos y en constante revisión. Y un quién, un equipo jerarquizado, con funciones claramente definidas y coordinadas. El problema no es que estemos en crisis. El problema es que no hemos diseñado un sistema de respuesta frente a las crisis. Nada parecido a esto. ¿Qué dijo al respecto de nuestra capacidad de respuesta el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano? Hoy suspendido, en realidad la escribí hace 3 días, hoy día estaría no suspendido, sino que más bien renovado. Claro, es otra cosa, pero bueno, se supone que es heredero. Dijo, en el documento Propuestas para implementar un sistema de planificación urbana integrada, enero del 2018, las debilidades de nuestra capacidad de respuesta, en nuestro sistema. Y dijo, tenemos un alto nivel de centralismo en la elaboración de planes, tenemos un predominio de la visión sectorial de los planes y falta de integración entre desarrollo urbano y desarrollo territorial, lo cual el nuevo Consejo pretendería resolver, ¿no es cierto? Una debilidad legal de algunos instrumentos, debilidades institucionales, inexistentes sistemas de evaluación y monitoreo de planes delimitados, espacios de participación ciudadana. El diagnóstico está súper hecho. Si hiciéramos una pequeña encuesta, yo diría que el 80, el 90% de sus críticas, de las críticas de esta mesa experta y probablemente del auditorio, más o menos coincidiría con esto. El diagnóstico está hecho. Pero si uno piensa en realidad lo que le falta a nuestra capacidad de respuesta, haciéndose paralelo con el mundo médico, es que no tenemos nada parecido a un dónde, no tenemos nada parecido a un cómo, no tenemos nada parecido a un quién. No tenemos ni el hospital, ni el protocolo médico, ni el equipo adecuado. ¿Por qué? Porque, esto es para allá. Porque con respecto al dónde, la pregunta se contesta mal. ¿En qué lugar, institución o unidad ubicamos las atribuciones y las capacidades para resolver esta crisis? ¿Qué capacidades se tienen en esta unidad? ¿Qué organización, qué coordinación con otras unidades? ¿Esta unidad o unidades asegura continuidad de las políticas a través del tiempo? O sea, no tenemos el hospital, no tenemos el CESFAM, no sabemos hacer eso. Tenemos una serie de unidades fragmentadas que resuelven partes del problema y que no conversan entre sí. Es como si el paciente del que estamos hablando, ¿no es cierto?, tuviese una serie de crisis médicas y cada una de ellas detonara una forma de reaccionar en lugares distintos, que no estuvieran integradas ni coordinadas entre sí. Y que en el mundo de la salud nos parecería ridículo, pero aquí también es ridículo.
Una primera observación obvia, la ciudad puede ser abordada disciplinarmente. Es obvio que hay disciplinas dentro de la ciudad, por temas o por divisiones administrativas, pero la realidad, la experiencia del habitante, es integrada y multidisciplinar, nunca es disciplinar, nunca es fragmentada. Y una segunda cosa es que si el paciente recurre a un médico especialista es porque hay una junta médica que integra, que ve al paciente como un todo, y en la ciudad, al menos en Chile, eso no existe. Eso no existe. Dicho eso, ¿cómo contestamos hoy la pregunta del dónde? ¿Cómo deberíamos contestar? ¿Cómo lo contestan otros? Por ejemplo, no cómo deberíamos, sino que cómo se contesta en la realidad. Hay ministerios, ¿no es cierto? Partes de distintos ministerios también, hay municipios, hay un GORE, hay una interminable fragmentación de competencias, de regulaciones, de ámbitos, de gestión, y no hay continuidad en el tiempo. No hay nadie que asegure una continuidad en el tiempo. Dicho eso, ¿cuál es la propuesta que vengo a presentar? Una propuesta que en realidad ha tenido bastante aceptación en un escenario en el que las propuestas urbanas suelen no conseguir aceptación más o menos transversal. Y esta la tiene, la tuvo de por lo menos una carta que firmamos en un diario hace unos 2 años atrás, en la que casi todo el mundo, o una buena parte de los actores, estuvo por una idea como esta. Y esa idea se llama agencias de ciudad. ¿En qué consiste una agencia de ciudad? En una unidad permanente, transversal, que reúne las competencias necesarias para planificar y actuar sobre un territorio. Hay diversos modelos y existe la Red Mundial de Agencias de Urbanismo. Podemos apelar a cualquiera de esos modelos existentes. Es independiente del ciclo político porque es permanente. Opera en un determinado espacio, una ciudad, una parte de una ciudad, un grupo de ciudades. Al mismo tiempo tiene una función diagnóstica y difusión, reúne antecedentes, realiza estudios, comparte conocimiento. Tiene una función planificadora que la lleva a elaborar los documentos necesarios para que esto funcione. Tiene una función operativa, acompaña el proceso de definir áreas de intervención. Suelen tener a su cargo formas innovadoras de participación ciudadana. Reúnen ellas, por lo tanto, atribuciones que se encuentran hoy día repartidas en decenas de otras unidades sin conexión entre sí. Y como unidad de gestión se abre la interacción entre públicos y privados, lo cual es bastante normal en casi cualquiera de los ejemplos de esta red mundial de agencias de urbanismo. Tenemos, como les decía, decenas, puse aquí 6, pero hay 30, 40, ejemplos de cómo funcionan estas agencias de urbanismo en el mundo. No funcionan naturalmente todas igual, tienen diferencias porque las ciudades sobre las que operan son distintas, los marcos legales, pero hay un abanico muy grande de oportunidades, ¿no es cierto?, de aprender de ellas y de extraer algunas formas de funcionamiento en algo tan obvio como lo que acabo de decir. Este es el hospital. Este es el hospital, integrado, permanente, multisectorial. La segunda pregunta, el cómo, lo que en el paralelo del médico sería el protocolo, ese que dice cómo se hace, ese que está en permanente revisión, ¿no es cierto?, ese que es objeto de publicaciones y discusiones. ¿Qué herramientas usamos para entender, planificar y actuar sobre la ciudad para resolver sus problemas? En la situación actual, la planificación y el proyecto están fragmentados, no sabemos actuar integradamente. Unidades que planifican, unidades que transforman la realidad, y no son necesariamente la misma, y tampoco responden a la misma lógica, porque de hecho, cuando transformamos la realidad, la transformamos sectorialmente, porque como no está integrado, a veces hacemos transformación del uso del suelo, a veces hacemos transformaciones de la movilidad, pero esas cosas no están integradas, no están pensadas como un conjunto. O sea, no tenemos el protocolo médico. ¿A qué nos referimos con un proyecto urbano? La respuesta a esto es tener montado un sistema que nos permita hacer proyecto urbano. Ese es para nosotros el protocolo. Ese protocolo acordado, discutido, etc. Y esta cuestión existe en una serie de contextos legales, mayoritariamente europeos y mayoritariamente el primer mundo también. Pero existe, es un protocolo, una forma de conducta previamente aceptada con las definiciones y digamos, atribuciones legales para que esto funcione, que nos permite desarrollar una idea, conformar una unidad de gestión, hacerse de un suelo, definir un perímetro de proyecto, desarrollar una propuesta intersectorial, financiar, desarrollar infraestructura, áreas verdes, espacio público, equipamiento, movilidad, asociar público y privado, desarrollar una normativa, desarrollar vivienda de interés social y un mix adecuado de tipos de vivienda, estimular el desarrollo inmobiliario y una evaluación post y retomar el ciclo y empezar todo de nuevo. Ese es el proyecto urbano, existe. Hay decenas de publicaciones y ejemplos de esto.
¿Cómo funcionan? No voy a dar detalle de esto, no tengo, en 10 minutos no cabe, pero básicamente es cómo se desarrolla la idea, cuál es el tipo de unidad gestora, cuál es el tipo de unidad técnica, cuál es la forma de acceso al suelo, cómo se financia infraestructura, áreas verdes, espacio público y equipamiento, y cómo se estimula el desarrollo inmobiliario. Y hay muchas alternativas, ¿no es cierto?, para cada una de esas respuestas, desde las que son más cargadas al mundo de lo público, al sector público, o de las que son más cargadas al sector privado. Podemos discutirlo. Este es un espacio de discusión, qué es lo que nos gusta más, qué mix nos parece adecuado. Esta discusión no la hemos hecho. Y entonces uno podría decir, no, mira, en realidad yo confiaría, ¿no es cierto?, en una manera de desarrollar el proyecto urbano más cargada al rol del sector público. O uno podría decir, no, mira, en realidad a mí me convence más bien una más cargada al mundo del sector privado. Pero esta es una discusión que no hemos tenido. ¿Si me lo pasáis tú, Juan? Y por último, el quién, y con esto termino. El quién, nuestro equipo médico, con funciones claras, ¿no es cierto?, con jerarquía, todo el mundo sabe a quién le corresponde qué decisión. Nuestro quién es un escenario disperso con atribuciones y competencias disgregadas en las que falta una autoridad metropolitana que lleve adelante una visión de ciudad. Eso no va a ocurrir nunca una visión de ciudad si no tenemos una autoridad capaz de llevar este proyecto adelante. ¿Quién debería asumir rol? Un rol así, a mí me parece que la lógica indica que esto debería ser un alcalde mayor. Sin embargo, en la situación actual, con la creación de los gobernadores regionales, se abre la posibilidad de que sea el gobernador el que asume ese papel. Es un tema para discutir, podría ser otro. Lo que no puede pasar es que no haya nadie. Por lo tanto, siempre que tenga las atribuciones necesarias, ese gobernador podría ser esa persona que llevara adelante un proyecto urbano mayor a la escala de una ciudad en su conjunto. En resumen, las atribuciones que le faltarían a un gobernador para llevar adelante un proyecto como ese es una regionalización del Fondo Nacional de Seguridad Pública, transferencia de direcciones regionales de Corfo, Cercotex, Sennatur, Sense, Serviu, Vialidad del MOB, del Transantiago, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sería naturalmente el director de una agencia de ciudad, tendría una cierta autoridad que habría que discutir sobre los municipios y todo esto con la necesaria probidad y control sobre los fondos que administra y entrega naturalmente a la luz de las últimas experiencias. ¿Podría ser otra autoridad? Claro que podría ser otra autoridad. Lo que no puede ocurrir es que no haya una respuesta para el quién. En resumen, y esto es lo que quiero presentarles, nuestras ciudades están en crisis. Todas las ciudades están en crisis, lo han estado desde que existe la ciudad, desde que fue fundada en el Medio Oriente Antiguo hace 4 milenios. Las ciudades entran en crisis regularmente. De lo único que tenemos que preocuparnos nosotros es de si tenemos diseñada sí o no una capacidad de respuesta frente a la crisis. Y nuestra capacidad de respuesta frente a la crisis debería ser capaz de contestar 3 preguntas, a mi juicio. Y eso es lo que quiero proponerles. Un dónde, un cómo y un quién. Y la propuesta que les vengo a hacer es que un dónde debería ser una agencia de ciudad, un cómo debería ser un conjunto de herramientas que nos permiten realmente hacer proyecto urbano y un quién, una autoridad metropolitana competente con las atribuciones necesarias. Eso. No podemos dejar de decir que están presentes acompañándonos en otra de las formas de participación que hemos creado en Congreso Ciudades a través de Internet y nos están siguiendo. Voy a mencionar solamente algunos, a Carmen Drogué de la Facultad de Derecho, a Valentina, que es presidente de un comité de vivienda Puerto Unido, a Nicole Kurt, académica de la Universidad UNIAC, a otro comité, un comité de allegados que se llama El Despertar Renace, doña Iris Ayala, bienvenida. Gracias por estar participando en los comités de vivienda que hay en este debate. Francisca Seget, del CEDEUS, don Marcial Echeñique, arquitecto, Cambridge, Universidad Católica, Universidad de Chile, el creador del primer modelo matemático de estudios de la estructura urbana en Chile en 1971, con el modelo matemático de Santiago. Pablo Jordán, presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectura, Alexia Caramanos de la Fundación Bosque Andino, Jadillo Asa, expresidente del Colegio de Arquitectos, María Belén Astorga,
encargada de la oficina de vivienda de la comuna de Paihuano, María Alarcón, de un comité de vivienda de Valparaíso, María Alarcón Castillo, Andrés Pascal de Recoleta, Aldo Ramachotti, quien fuera secretario regional ministerial, efectivamente, actual propietario de una oficina de asesorías urbanas, destacado profesional, Ana Sugrañez, que estuvo acá con nosotros participando a propósito de los comités de vivienda y a propósito de la nueva ley sobre las tomas de terreno que está en discusión. Rosario Walker, miembro de nuestro Consejo Consultivo, Gabriela Rosay, Cohousing Chile, Cristian Ulloa, arquitecto, profesor en la Universidad de Chile, la agrupación de campamentos, más campamentos que participan con nosotros, América Unida, Marisol Rojas, vicepresidenta de la Asociación de Arquitectos, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, Álvaro Raúl Farrú, evidentemente hijo del prestigiado arquitecto Raúl Farrú, Jadille Musa de la Universidad de Chile, profesora, Ariel Becerra, que hace una consulta acerca, te la dejo planteada, voy a dejar solamente esta pregunta planteada. ¿Cómo podemos avanzar en esa mirada intersectorial de la que se está exponiendo y una coordinación que permita avanzar en proyectos que no mantengan el statu quo? Habla sobre el caso de Salinas, no es materia específica de la discusión, pero lo dejo planteado en los términos que se hace la consulta. El resto lo vamos a ir viendo más adelante. Hay otras propuestas y consultas que no quiero abundar en el tiempo en este minuto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les ofrezco la palabra entonces a John McDonald. Ahí está. Oye, esto está apagado. ¿Cómo se puede dejar? Bueno, no tiene que estar prendido. Ahí está. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Voy a saltar de inmediato al tema y los voy a llevar a una situación lejana. A Zimbabue, un país en África que fue colonia británica, cuyo héroe nacional que la liberó de la corona británica se llama Robert Mugabe, y que por cierto no le tenía demasiado cariño a los ingleses, pero había algo que lo fascinaba, que era Londres. Quería que las ciudades fueran como Londres, las ciudades de Zimbabue fueran como Londres, empezando por Harare, la capital. Y analizando por qué no se parecía a Londres, llegó a la conclusión que eran los tugurios. Aquí se llaman campamentos. Eso era la diferencia entre Harare y Londres, y tomó una decisión bastante práctica, que fue eliminar los tugurios quemándolos. Les prendió fósforo a todos los tugurios en esta operación que se llama, tiene un nombre un poco complicado, Murambatswina, pero que significa echar afuera la basura. Y a la pasada dejó a 700.000 familias sin personas, sin casa, sin papeles, sin antecedentes, sin formas de sobrevivir, en una situación bastante complicada. Primero vino la dispersión. La población se repartió por donde pudo alojar, pero poco a poco, y sobre todo las mujeres, menciono eso, las mujeres empezaron un proceso que pude acompañar, que es muy interesante, que es la formación de comunidades y el desarrollo gradual de estrategias para poder... Uy, se me fue, perdonen, pero esto no lo manejo muy bien todavía. Ya, aquí estamos. Entonces, estrategias distintas que fueron ideando estas mujeres sin techo, ¿no es cierto? Primero organizándose, luego reconstruyendo sus mismos tugurios donde podían, que eran demolidos todas las noches de nuevo por el gobierno, organizándose, haciendo presente a las autoridades a nivel internacional lo terrible que era esto del desalojo que habían sufrido.
Gradualmente y después de años, 7 años después, me tocó ya acompañar las primeras negociaciones con los gobiernos locales y el gobierno nacional, y gradualmente fueron naciendo acuerdos que hacen sentido, porque ¿qué se hacía con toda esa gente en la calle? Finalmente terminaron gradualmente alojándose en los mismos lugares donde habían estado, ¿no es cierto?, ahora con el permiso de las autoridades. ¿Qué tiene que ver eso con Chile? En Chile también tenemos muchos de nosotros un Londres en la cabeza, por lo menos un Providencia. No nos gustaría que las ciudades fueran como, como Londres o como las partes más bonitas de nuestras ciudades, pero entonces aparecen los campamentos y las encontramos feos y nos molestan y vemos, bueno, cómo habría que eliminar esos campamentos. Tenemos muy metido la idea de una buena ciudad. Hemos construido desde el año 1906 en adelante una institucionalidad fuerte, tenemos una cantidad de programas buenísimos para construir vivienda y ciudad y una normativa que de abundante a veces asfixia y impide hacer las cosas que razonablemente habría que hacer para construir esa ciudad con una ciudad moderna, que es planificada, que la construyan los que saben construir y no simplemente las personas más pobres. Los barrios deberían ser equipados y ahora aparece esta palabra, las viviendas dignas, ¿no? Eso es la idea que tenemos metida en la cabeza de cómo debían ser las ciudades. En realidad en todo el mundo, en el sur global, en nuestra región latinoamericana, pero sobre todo también en Chile. ¿Cuál es el problema? Que esta sostenida presión por elevar estándares, por hacer cada vez mejores viviendas más amplias, que parece muy loable y lo es, ¿no? De ponerles ascensores para los viejitos, de hacer formas de adecuar las viviendas para que sean más cómodas, ¿no es cierto? Esta sostenida presión va elevando naturalmente los costos de las unidades de vivienda. Y si vemos, por otro lado, los recursos disponibles, por ejemplo, el gasto público por habitante, y comparamos vivienda que está allá bajito, ¿no es cierto?, o sea, en una línea casi topando el suelo versus vivienda, versus educación y salud, que no solo son mucho mayores, sino que van aumentando en el tiempo. O comparamos en el presupuesto nacional los tres sectores, el presupuesto que tienen educación, salud versus vivienda, vemos que salud y educación son más o menos un 90% y solo le queda un 11% a vivienda. O sea, claramente hay un desajuste entre esta presión por ir elevando los estándares versus lo que el país, por razones que pueden ser muy valideras, está dispuesto a disponer para el sector de vivienda y ciudad. Y eso, claro, redunda en una cobertura que es cada vez más crítica, en que cada vez atendemos a menos gente de los que necesitan y el problema se va complicando, ¿no? Siempre han sobrado gente y siempre decimos, bueno, después algún momento vamos a poder atenderlo. En los 60 y 70 se ubicaban en las poblaciones callampa, aquí donde tomaban terreno, donde podían, en fin. En los 80, en que no era posible invadir terrenos, tenemos estos campamentos puertas adentro, ¿no es cierto?, que son en el fondo en los patios de las casas de los propios parientes y conocidos de las familias, en donde se van ubicando estos pendientes que no son absorbidos por las políticas convencionales. Y bueno, y ahora los campamentos, no voy a entrar en detalle, las cifras son realmente espeluznantes y la evolución parece que no va a parar, porque si uno piensa en estos problemas de cobertura cada vez menor, la tendencia a que haya más gente en campamentos y que sea más difícil de encontrar una solución de suelo y de recursos para atenderlos parece ser la tendencia. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿el campamento qué es lo que es? ¿Es un problema o es la respuesta a un problema? ¿No? Eso hay que analizarlo con un poco más detalle. Hasta ahora, en el sur global en general y en nuestro país, la idea ha sido reemplazar los campamentos por oferta convencional en el caso de la vivienda.
Entonces vamos reemplazando poco a poco, vamos construyendo vivienda social y trasladando hacia ella los campamentos o interviniendo los campamentos para que lleguen a ser poblaciones relativamente parecidas a las sociales. Pero eso tiene un problema, tenía un escaso avance cualitativo. La gente no percibe que vive mucho mejor en el conjunto de vivienda social que lo que vivía en el campamento. Y la aceptación en general es bastante mala. La gente no adhiere muy entusiastamente a la idea de irse a una población de vivienda convencional. Y por otro lado, el gráfico de la derecha señala que no es muy exitosa esta tendencia porque los tugurios la población en tugurios no disminuye, ni en el mundo, ni en América Latina, por lo tanto, la absorción parece ser insuficiente o casi inexistente. Y de ahí pasamos entonces a la idea de que quizás en vez de reemplazar estos esfuerzos habría que complementarse con ellos, ¿no? Y de ahí surge mi propuesta de concebir la ciudad no como una sola forma de hacer ciudad, sino que hay muchas maneras de hacer ciudad, ¿no? Y que esas maneras hay que legitimarlas y complementarlas entre sí para no como una precariedad, sino que como una posibilidad. Y lo que hay que dedicarse entonces es que estos barrios que nacen de distintas formas, que pueden ser campamentos, pueden ser otros tipos de expresiones, ¿no es cierto? Hay que articularlos con la ciudad en distintos niveles, para que constituyan realmente una unidad, una ciudad que tiene la sinergia como para ofrecer las oportunidades a todos sus habitantes. La articulación, brevemente voy a mencionar, en lo físico es crear los umbrales entre la ciudad, entre el campamento, por ejemplo, entre Isla de Dios en Brasil, entre el campamento y la ciudad, el poder extender las redes que operan en la ciudad hacia estos barrios que están en formación de otro origen que la vivienda convencional. Un caso muy notable es el Metrocable de Medellín, que logra conectar, articular físicamente el Tugurio con la ciudad central. En lo operativo, naturalmente, incorporar a los habitantes de estos barrios a la gestión de la ciudad en forma activa, corrigiendo las asimetrías de poder que existen naturalmente y con estas agendas de ciudad que van a ponerlos en contacto gradualmente con el sector público, el sector privado, los gobiernos locales y los otros actores. Un ejemplo bien interesante es el rol que han tomado los tugurios que bordean los canales en Bangkok, Tailandia, y que tradicionalmente han sido los contaminadores de estos canales que atraviesan la ciudad, que han logrado a través de una regularización hacerse cargo de mantener justamente en buen estado estos cursos de agua. Otro nivel es la articulación de identidad. Es necesario que el campamento se sienta parte de la ciudad y la ciudad también lo sienta parte de ella. Y en ese sentido creo que hay ejemplos muy interesantes como este hostal que en Calle Licha, que es uno de los tugurios más grandes de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en que se ha instalado un hostal para mostrarle a quienes les interesa cómo ha operado, por ejemplo, todo lo del apartheid y las grandes confrontaciones que hubo en todo ese proceso, ¿no es cierto?, que quieren ver dónde sucedió y hablar con sus actores, pueden entonces visitarlo. Y hago un paralelo con el campamento Che Guevara, que se fundó en el 1971 con la idea de demostrar cómo era la forma de vida socialista, digamos, aterrizada en la ciudad. Que después viene entonces, como buen proceso, ¿no es cierto?, viene el golpe, se convierte en la población santanita, pero aún ahora recuerda ese proceso. Y pienso que podría ser interesante mandar de repente a nuestros alumnos a conocer este tipo de experiencias y entonces constituir en este barrio que es hoy un barrio de Los Prados, simplemente
en una escuela de algo que hace a la memoria y a la historia de la ciudad. Finalmente, ahora no corre, para acá. Bueno, voy a irme un poquito para allá. Solamente me permiten porque hay algo importante. Otro elemento de identidad importantísimo es lo de los migrantes. Siempre miramos con problemas, 40.000 migrantes en los campamentos, pero qué oportunidad más excelente para realmente poder entonces hacer un acopio de todas las destrezas y saberes que hay en torno al autoalojamiento y entonces hacer realmente de estos campamentos una escuela de enseñanza y de aprendizaje de cómo construir el hábitat autoalojado, autoconstruido. En resumen, creo que en política lo que a mí me importaría sugerirles a ustedes es que tratemos de entender la ciudad de otra forma. No, seamos realistas en el contexto de los recursos reales que existen y las prioridades que tenemos en el sur global, que no son solo de vivienda, sino que están también en muchas otras áreas. Ver que no queremos que nadie sobre en nuestras ciudades, no dejar esos pendientes y por eso aceptar que esas personas están haciendo una contribución a través de diversas maneras de hacer ciudad. Y entonces actuar de una forma distinta respecto de los campamentos. Primero que nada, legitimarlos y dejar de estigmatizarlos como lunares, digamos, dentro de la ciudad y articularlos virtuosamente con el resto de la ciudad para que lleguen a constituir una ciudad integral y de esa forma tejer esta ciudad que en el sur nuestro va a ser diversa, va a ser compleja, quizás va a tener errores, pero en nuestras propias ciudades van a ser ciudades de experimentar cómo hacer un urbanismo desde abajo, ¿no? Con oportunidades para todos y todas sus habitantes. Esa sería mi presentación a los políticos. Muchas gracias. Yo quisiera... ¿me permite? Sí. Yo quiero hacerles 3 observaciones. Primero, si quiere usted estar presente como invitado presencial en esta mesa para escuchar a los foristas, no para hablar en el foro, pero si quiere participar aquí presente, tener la oportunidad de conversar previamente, intercambiar ideas y estar aquí en sede del Congreso Nacional en el Senado, solo necesita comunicarse con nosotros y plantearlo y pedirlo. Se tiene que dirigir a coordinación@congresociudades.cl, coordinación@congresociudades.cl, y manifiesta explícitamente su deseo de asistir presencialmente a esta actividad. No es lo mismo que si usted se ha inscrito para participar en el chat. Eso es otra cosa. No lo habilita para venir presencialmente. Por lo tanto, lo estamos ofreciendo. En esa línea, quiero decirle que está con nosotros Pablo Umpierres, arquitecto, Milicen Muriel, arquitecto también, María José Sánchez, coordinadora del Plan de Inversiones de Providencia, Andrés Salazar y Eduardo Averil, de la Municipalidad de Providencia. Cualquier municipalidad de Chile puede también participar presencialmente, como estuvo aquí hace poco la Municipalidad de San Fernando. Carolina Carrasco, bueno, Eduardo Averil además el SECRA, Carolina Carrasco, del Comité de Vivienda de Cuidadoras de Hijos de Discapacidad Maipú, Nehuen. Se define como organización pionera en Chile. Juan Luis Ramírez, de UNIAC, nuestro decano de UNIAC, digo nuestro en el sentido afectuoso, porque no pertenezco a la UNIAC, pero que ha venido a acompañarnos también. Andrea Núñez, Universidad Central, Paula Seguiel, Universidad Central, el profesor Alberto Gurovich, que tiene una propuesta que la voy a leer en la próxima intervención, para no alargar, Loreto Lyon, directora de carrera de la San Sebastián, de la Universidad, Alejandro Díaz Mella,
del University College of London, doctorado, PhD. Cristian Torres, Francisca Curihuentro, Secpla, Matías Salazar, Johnny Lama, Felipe Ladrón de Guevara, investigador de la Universidad Nacional Andrés Bello de la Facultad de Arquitectura. Y se han sumado también a la participación el destacado y conocido profesor Félix de Amesti. La última vez que supe estaba de profesor en la Universidad del Desarrollo, supongo que sigue ahí, y a pesar que ha estado en más. Patricio Gross, de quien no hay más que decir su nombre, Paz Undurraga, Janet Rodríguez, que insiste en que tomemos el tema de vivienda respecto a las zonas rurales, y Cristiano Ulloa, académico de la Universidad de Chile. Así, Cristiano hace una pregunta: ¿cómo evalúan la implementación hasta ahora de la ley de aporte al espacio público y qué se requeriría para maximizar su impacto? Muchas gracias. Entonces, procedo a ofrecerle la palabra a doña Evelyn Matei, por favor. Okay, muchas un arquitecto urbanista premio nacional, Germán Banner. Y él la concibió desde un principio como una ciudad-jardín. Obviamente que él estaba consciente que era una comuna, pero él hablaba de ciudad. Tuve la oportunidad de conversar largamente con él, y él hablaba de ciudad básicamente porque él, hace 60 años atrás, estaba pensando en un espacio geográfico donde la gente pudiera vivir, pudiera estudiar, pudiera comprar, pudiera trabajar, pudiera hacer todo aquello que hace en una ciudad, pero en un mismo espacio. En el fondo, él estaba totalmente en contra de ese concepto tan norteamericano, de alguna manera, en que uno vive en un lado, ¿no es cierto?, y trabaja en otro. Él siempre lo planificó como un todo. Y eso es lo que es la ciudad hoy día, lo que es Providencia. Además, con una preponderancia, a pesar de que tenemos muy poco espacio, también de lo verde y del espacio público. Ahora, dentro de eso, de que yo diría que es la única comuna que ha sido bien pensada desde un principio y que por lo tanto somos extraordinariamente afortunados, igual tenemos y enfrentamos muchos problemas. El primero es que efectivamente, a pesar de que viven 140, 160 mil personas aproximadamente, la verdad es que nos visitan 2 millones de personas en forma diaria. 2 millones. Entonces, eso significa, ¿no es cierto?, que se le pone un estrés a la ciudad, a la comuna, que es muy fuerte. Por un lado, hay gente que adora el lugar donde vive, que quiere ir a las plazas, que quiere pasarlo bien, que quiere irse caminando o en bicicleta, ¿no es cierto?, a donde trabaja, donde estudia, etcétera. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, 2 millones de personas, que significa, por ejemplo, altos índices de delincuencia. Claro, tenemos muchos metros, tenemos el Costanera Center, tenemos mucha aglomeración de personas y ahí ocurren, obviamente, delitos. Entonces, el tema de la seguridad es el primer tema que la gente necesita. Lo segundo es, obviamente, esta, de alguna manera, en la mantención. Porque recibir 2 millones de personas diarias significa un esfuerzo enorme en materia de retirar basura, de limpiar calles, de mantener áreas verdes. Las áreas verdes tienen un uso tan sumamente fuerte que realmente lo que tenemos que poner en materia de esfuerzo y de dinero para mantenerlo es muy alto. Pero no solamente eso, llega también todo lo que significa el comercio ilegal, llega lo que son los estacionadores ilegales de autos, llegan personas en situación de calle, o sea, hay un estrés que es fuerte y respecto de los cuales además todos nos piden que hagamos algo y no tenemos una sola herramienta ni facultad para hacer frente, por ejemplo, al comercio ilegal. Ni siquiera podemos requisar lo que venden, ni siquiera. Entonces, quiero pasar un dato que a los alcaldes y alcaldesas nos piden mucho y no tenemos facultad. No podemos ni siquiera pedirle el carnet de identidad a una persona, por ejemplo, para pasarle un parte.
tenemos que tener un carabinero al lado, teníamos 400 carabineros en el 2018, ahora tenemos 200. 200 carabineros en toda la comuna para 2 millones de personas que nos visitan y obviamente eso en varios turnos. No es que hayan 200 permanentemente en la calle. Así que solamente quiero señalarles que ese es un esfuerzo enorme. Obviamente que está también el tema de la convivencia. ¿Cómo logra usted un lugar grato donde la gente viene a divertirse, viene a buenos restaurantes, a café, a lugares donde se junta con sus amigos y al mismo tiempo hay otra gente que quiere dormir? Un derecho tan básico como querer dormir. Y no es que los barrios en uno se duerma y en otros se diviertan, no, están todos mezclados. Entonces, eso también nos pone temas complicados. Por ejemplo, en este momento, nosotros damos obviamente los permisos de venta de alcohol, etcétera, pero a los que se portan mal, o a los que atraen gente que a las 2, 3 y 4 de la mañana salen borrachos, ¿no es cierto?, y hacen todo tipo de tropelías en la calle y no dejan dormir a nuestros vecinos, le estamos quitando los permisos de alcohol. Y por suerte hay de verdad una unanimidad en el Consejo Comunal para poder hacer estas cosas. Pero quiero decirles, por ejemplo, que esa convivencia es brutalmente difícil. Y nosotros queremos, y esa convivencia es parte de la esencia de nuestra comuna. No queremos que se vayan los hospitales, no queremos que se vayan los hoteles, no queremos que se vayan los restaurantes. El divertirse, el poder estudiar, el poder trabajar y el poder vivir ahí y dormir es lo que caracteriza a nuestra comuna. Por lo tanto, nuestro esfuerzo tiene que ser en que puedan convivir y no en que se vayan, ¿no? Se tienen que ir nomás los peores. Pero todo lo que son los ruidos, los autos mal estacionados, el mal comportamiento, como les decía, fuera de los bares, el uso tan intenso de parques y plazas, obviamente que es un tema, ¿no es cierto?, que tenemos que estar haciendo frente permanentemente. Después está, obviamente, el tema de la planificación. Se está construyendo un hospital gigantesco, y esto no lo sabe, el hospital, ¿no es cierto?, Salvador. Y yo me alegro que haya un hospital nuevo, digno, donde puedan atender a las personas. Pero además de ese hospital Salvador está el geriátrico, está el neurocirugía, está el tórax, un poquito más allá el FALP, un poquito más acá el Calvo Maquena. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde se va a alojar? Porque son todos hospitales donde puede venir gente de Arica, de Punta Arenas, son personas que lo están pasando mal, niños con cáncer. Y uno dice, bueno, ¿y dónde se alojan los parientes que lo acompañan? ¿Dónde quiere tener su consulta el médico, que obviamente quiere trabajar ahí cerca del hospital? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Dónde van a comer las personas que los acompañan? ¿Dónde se van a divertir? ¿Dónde van a poder descansar después del sufrimiento de todo el día? Nadie se preocupa de eso. ¿Cómo van a llegar al hospital? Gente que a veces viene en silla de ruedas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora por primera vez, y en eso yo le agradezco a Ricardo Aguaguat, que está acá, pero también a varios otros arquitectos que nos están ayudando, es que estamos llamando a un concurso probablemente internacional donde podamos hacer una zona de salud, donde esté contemplado todo esto, donde un área verde para jugar con el niño que está enfermo, un área verde donde pueda ir a llorar cuando le dieron una mala noticia, un lugar, en fin. Pero esas cosas nunca se piensan. Entonces se construye un hospital aquí, otro hospital allá, un mall por acá, y finalmente todas estas otras cosas nunca jamás se ven. Y eso lo estamos viendo, yo diría, por primera vez, y yo creo que va a resultar algo muy, muy interesante. Pero está también todo el tema de la sostenibilidad y resiliencia. Está el tema del agua, necesitamos agua. Necesitamos agua para poder tener jardines, porque el 90% de la gente en Providencia vive en departamentos. Y por lo tanto nuestras plazas se llenan y queremos que se llenen, pero ligerito no vamos a tener agua para regar. Entonces ya estamos viendo, ¿no es cierto?, cuál es la nueva paleta de árboles. Los árboles antiguos se nos están muriendo. Árboles maravillosos que son parte de nuestro patrimonio, pero que ya no aguantan la falta de agua, de lluvias, ni tampoco aguantan las temperaturas extremas. De repente se nos desgancha un árbol completo, de repente un árbol que se ve bonito se cae entero y puede matar a una familia completa. Entonces estamos haciendo una nueva paleta de árboles, eso ya está publicado. Nosotros tenemos la suerte en Providencia de tener acceso a muy, muy buenos profesionales, muchos de los cuales además viven en Providencia. Entonces hemos hecho una nueva paleta de árboles
que está publicada, que lo pueden acceder todos los otros municipios, pero que son árboles para este tipo de clima que estamos teniendo. Pero tampoco podemos seguir con el pasto, si el pasto requiere una cantidad de agua que ya no vamos a tener. Entonces estamos haciendo también nuevas formas de plantación que requieren aproximadamente el 15% del agua que requiere, por ejemplo, 1 metro de pasto. Pero todos son temas que tenemos que ir pensándolo y que tenemos que estar innovando, porque en realidad nadie nos ha dicho cuáles son las plantas, ni los árboles, ni cómo se mantienen, en fin. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es realmente muy fascinante y tenemos ayuda de mucha gente que nos está ayudando en esta materia. Obviamente, cuando hablamos de sostenibilidad y resiliencia, está también los modos de transporte. Mandamos a hacer hace poco tiempo atrás un estudio de vial y la verdad es que si seguimos así en 20 años más ya los autos sencillamente no van a poder circular porque va a estar todo atochado. Entonces lo que estamos haciendo es sacar estacionamientos, es disminuir las pistas, que es muy contraintuitivo porque todo el mundo dice no, necesitamos más pistas, no, necesitamos menos pistas. Y necesitamos que la gente ande en transporte público, necesitamos que la gente camine, necesitamos que la gente ande en ciclos, etcétera. Pero la verdad es que ya no hay espacio para tener más pistas de auto y es hora de que los santiaguinos nos demos cuenta que no podemos llegar en auto propio de la casa al lugar donde trabajamos. Eso ya se acabó. Pero también significa, ¿no es cierto?, preocuparnos no solamente del cuidado del agua, sino que la eficiencia energética. Necesitamos sombra. Las temperaturas máximas que vienen son tan altas y por lo tanto entre el año pasado y este año vamos a plantar 10.000 árboles nuevos. Pero ustedes se dan cuenta lo que significa tratar de regar 10.000 arbolitos nuevos. Entonces necesitamos una campaña, ¿no es cierto?, donde nos acompañen todos los vecinos y ellos se hagan cargo porque es imposible estar regando 10.000 arbolitos nuevos que requieren 2 o 3 veces a la semana. Estamos preocupados además de algo tan básico como la cultura, como la belleza, como el esparcimiento, como la convivencia. Para mí eso es clave en una ciudad. Entonces, claro, el problema es que tenemos pocos espacios públicos. Y por eso que estamos transformando, por ejemplo, sacamos toda una corrida de árboles, de autos estacionados en la calle Seminario, y como era muy lento ir a pedirle permiso al Serviu para romper la losa, sencillamente le plantamos macetas encima, pero, o sea, unas jardineras que son, no sé, pues de 2 metros de ancho, varios metros así de alto, y entonces están creciendo plantas, están creciendo, ya llegaron las abejas, y miren, cambia totalmente esa calle. Antes era un horror ver el auto estacionado todo el día, que además atrae cualquier cantidad de gente que viene a robarle los espejos y qué sé yo, y hoy día hay jardineras, y entonces les ponemos unos asientos donde la gente se pueda sentar un rato, pueda conversar con el vecino, porque ciudad no es solamente alojarse, no es solo dormir, no es solamente, es la vida cotidiana, donde uno tiene que poder salir a caminar, encontrarse con el vecino, sentarse en un lado bajo un arbolito, cosas tan sencillas como eso. Estamos viendo ahora además cómo lograr cerrar ciertas calles pequeñas 3 veces a la semana para que los niños puedan jugar en la calle. Las calles no son solamente para los autos, y menos todavía para los autos estacionados. No les puedo contar los conflictos que nos genera cada vez que eliminamos estacionamientos. Nos genera una cantidad de reclamos y qué sé yo, pero al final tener ahí un lugar donde los niños puedan jugar o un lugar donde hayan áreas verdes, etcétera, la verdad es que cambia la ciudad. Estamos preocupándonos también de la economía local, muy importante. No queremos que se nos llene de malls, queremos el local chico, queremos la panadería de la esquina, queremos el cafecito ahí, queremos el almacén donde la gente vaya, se congregue, es parte de la comunidad. Nos estamos preocupando de la habitabilidad. Muchos de nuestros edificios tienen 60, 80 años ya. La gente que vive ahí puede pagar los gastos comunes, pero no puede cambiar un cambio de techo, ni el cambio del ascensor,
ni el cambio, ¿no es cierto?, de las verticales que ya están absolutamente corroídas, las cañerías, sobre todo de las aguas servidas. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, todo un sistema, un fondo al que se concursa, obviamente que le damos prioridad a los que son los temas que son más urgentes y donde habita gente con mayores necesidades, adultos mayores, etcétera, que viven de una pensión, para poder ayudarle a eso, porque no queremos que se gentrifique Providencia y que la gente que ya no puede pagar el cambio de techo tenga que vender y se tenga que ir. Queremos que se queden acá, son nuestros vecinos, han estado ahí durante mucho tiempo. Así que la verdad, hay muchos otros temas. Todo esto además, obviamente, lo tratamos de hacer con la mayor participación ciudadana posible. Cada vez que arreglamos una plaza son por lo menos 4 o 5 participaciones ciudadanas. Ellos van viendo qué es lo que quieren, qué tipo de actividades, quieren canil, no quieren canil, todo eso se va votando, se va participando. Y obviamente el tema de la inclusión y la accesibilidad es muy fuerte porque nosotros tenemos 25.000 adultos mayores en la comuna que necesitan obviamente otra forma de movilizarse. Yo lo único que quiero señalar es que ser alcalde o alcaldesa es uno de los temas, una de las actividades más lindas a las que uno se puede dedicar, porque no es tanta política, sino que son dónde vamos a hacer el nuevo consultorio, dónde hay terreno, de qué tamaño va a ser el consultorio, dónde los niños van a jugar, son temas de cotidiano. Yo vengo del mundo de la economía. Nunca me había dado cuenta cómo la calidad de la ciudad influye en la vida de las personas, en la alegría o en la molestia, en la rabia, influye enormemente. Así que para mí en realidad es un privilegio poder estar acá conversando sobre temas que son ahora mi primera prioridad y qué rico que organicen esto y que muchas gracias por haberme invitado. Una última cosa. Todo el mundo dice, claro, Providencia puede hacer todas estas cosas porque tiene dinero. Y es cierto. Es cierto. Hay muchos otros municipios que debieran tener mucho más recursos. También quiero señalar que cuando llegué estábamos en DICOM. Y que en realidad le bajé el sueldo a los directores en $1 millón. No me querían mucho al principio. Hemos sido súper duros, súper duros en no malgastar ni un peso. En Chile se malgasta mucho dinero, así que se puede hacer mucho más. Muchas gracias. Estos son gente espectacular que tenemos la suerte de tener en Providencia. Bueno, Congreso Ciudades interpela a la política, invita a políticos para que puedan participar con nosotros y respondan frente a la necesidad de mejorar nuestra ciudad. Estamos agradecidos de la presencia de la señora alcaldesa, como así de otros políticos que han estado viniendo y que van a venir. José Gabriel Alemparte, sin venir y sin mandarlo expresamente por el chat, participa con su juicio, nos entregó este libro recién la semana pasada. Yo al terminarlo encontramos que viene a interpelar a la política y dice que él percibe, escribiendo sobre la casa y la ciudad, que la intervención de la política es insensible y que el establishment político pareciera manifestar cierta desconfianza y recelo respecto a las desvalorizaciones y capacidades de la arquitectura y el diseño urbano, sobre todo considerando que se necesitan autoridades con voluntad política que vayan acompañados de autoridades que no tengan complejos para ejercer el cargo correspondiente para poder desarrollar ciudad. Sin embargo, quiero decir, justo cuando va a comenzar José Ramón Ugarte, que hace una observación también hacia otra de las partes que son convocadas por Congreso Ciudades, porque invitamos a la política a dialogar con la academia y con las organizaciones sociales. Y a la academia, Alemparte le dice, desde el mundo académico y profesional, resulta más cómodo y con menos costos encapsularse en miles de horas de estudio elaboradas en las llamadas escuelas de gobierno y administración o en los think tanks que apoyan políticas de Estado para el gobierno de turno según su signo. Hay una propensión dilatoria
de esto con los agentes gubernamentales y los proyectos siempre llegan tarde. Aquí hace una observación entonces sobre este vínculo entre academia y política. Muchas gracias. Procedo entonces a darle la palabra a don José Ramón Ugarte. Ahí, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Celebro, entre otras cosas, el encabezado que tiene el encuentro, que dice qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades, porque una de las cosas que uno más echa de menos de hace mucho tiempo es justamente la discusión sobre el futuro de las ciudades, la discusión política sobre el futuro de las ciudades, no la discusión técnica o la discusión académica, sino que de frentón política. Así que celebro el encabezado que le han dado a este encuentro. Yo me voy a referir, como ustedes ven ahí, a uno de los temas que forma parte de lo que llamamos la crisis de las ciudades. Tema que me ha preocupado a mí desde siempre y que en las últimas, no en los últimos años, en las últimas décadas probablemente, al menos en las últimas 2 décadas, como mostró la profesora McDonald, se está convirtiendo en un problema gigantesco. Más que decir cifras de personas o de familias que viven con falta de un techo o un entorno adecuado para desarrollar su vida, lo que sí se puede decir es que son demasiadas personas y demasiadas familias. Y el escenario de que esto siga creciendo en el tiempo me parece que no debe ser así y nosotros no debemos aceptarlo como tal. A pocos días de asumido el actual gobierno, en las conversaciones entre arquitectos sobre los campamentos y el déficit habitacional, la opinión compartida era que a pesar de las promesas y los discursos, al término del actual periodo presidencial habrá con toda seguridad más campamentos y mayor déficit de viviendas. A pocos meses de asumir, el actual ministro de Vivienda presentó el que llamó un plan de emergencia habitacional, que más allá de sus buenas intenciones no viene sino a confirmar el diagnóstico anterior. En este espacio trataremos de mostrar algunos aspectos que respaldan estas afirmaciones, acompañados de algunas propuestas de solución. Lo primero es que abordar el déficit habitacional es un tema eminentemente político, y lo segundo es que se trata de un problema que compete a la sociedad en su conjunto, y también al gobierno en su conjunto, partiendo por el presidente de la República. No es un problema del Ministerio de Vivienda, es un problema de la sociedad chilena y del gobierno de Chile, el gobierno del Estado, pero traducido a la administración que está a cargo. No cabe duda de que el gobierno muestra simpatía hacia las familias que viven en condiciones precarias. Se preocupa y trata de hacer más llevadera su situación, lo que está muy bien, si no fuera porque da la impresión de que consideran que el crecimiento del déficit habitacional es inevitable. Desde luego hay una distancia entre acompañar a los afectados y generar medidas para que dejen de ser tales. Creo que esa idea de inevitabilidad es una mirada realista del actual gobierno. Voy a explicar por qué. Porque tiene un sustento ideológico, o pareciera tener un sustento ideológico, que está lejos de valorar lo suficiente el Estado de Derecho y el principio de autoridad frente a situaciones de pobreza y necesidad, como es el caso de los campamentos. Como si las reglas básicas de organización de la sociedad dejaran de regir cuando hay situaciones de pobreza extrema o cuando hay situaciones de necesidad extrema. Yo creo que eso es un error grave, es una pulsión natural del ser humano, pero es un error grave el manejarlo como que fueran extra institucionalidad, extra Estado de Derecho, como una situación aparte. En concordancia con lo anterior, el plan de emergencia habitacional está enfocado a reforzar la acción directa del Estado en la provisión de viviendas, planteando implícitamente que la magnitud y oportunidad de dicha provisión dependerá o debe depender de las capacidades del mismo Estado, sin participación de los privados. Hay
una desconfianza conocida entre el gobierno actual y la participación de los privados para resolver problemas públicos. Ellos estiman que los problemas públicos deben ser resueltos por el Estado y no por parte de los privados. La magnitud de este problema es imposible de abordar solamente por el Estado, sin la participación amplia, y dirigida por el Estado, pero con participación amplia del mundo privado, que en construcción de vivienda económica y vivienda social tiene una experiencia en Chile también que es centenaria. Por lo anterior, las medidas que se exponen a continuación se refieren a cuestiones que considero necesarias, suponiendo que el objetivo es no solo detener el crecimiento del déficit, sino revertirlo, probablemente pensando en una futura administración, porque como dije, dudo que pueda pasar en la actual administración. Como se trata de un problema que podríamos calificar de sistémico, generar cambios significa actuar de manera simultánea en distintos frentes. El primero es cerrar la puerta, impedir la generación de nuevos campamentos o que crezcan los actuales. En este propósito hay al menos dos aspectos que sobresalen: el control de la inmigración y las tomas de terrenos para instalar campamentos, situaciones que interpelan directamente al resguardo del Estado de Derecho y al ejercicio del principio de autoridad. Pues, puede sonar duro esto, pero lo encuentro fundamental. O sea, esto de permitir o admitir, después vamos a ver algunas diapositivas que muestran el drama que significa vivir en campamentos, admitir que la gente se instale, se tome terreno que son de alguien, y se instalen a vivir donde ellos puedan o donde estimen conveniente, con condiciones como las que se ven aquí. Ahí está un naciente campamento, ahí está unos años después lo que eran las carpas iniciales. Es la peor solución de todas. En un contexto en que se valida la toma de terrenos y no solo se admite, sino que se trabaja para entregar agua potable y electricidad a los ocupantes, el mensaje no es sino invitar a más chilenos y a extranjeros a que se tomen terreno. En tal sentido, es preocupante que el plan de emergencia habitacional proponga la radicación de 300 campamentos, planteando la relocalización solo cuando se trata de campamentos emplazados en áreas de riesgo. Ahí me gustaría explicarle a la gente que elaboró este plan que los campamentos son un área de riesgo por sí mismos, independientemente de la geografía donde estén localizados, si no basta mirar la fotografía de la derecha. En Chile tiene una, además se suma otra particularidad, que es distinta que el resto de los países sudamericanos. En Chile tiembla. En el resto de los países de Sudamérica, salvo los que son en la costa del Pacífico, que sí tiembla, similar a Chile, nunca tanto como en Chile, pero en el resto de los países latinoamericanos no tiembla. Uno puede construir una pandereta de 4 metros de altura y generar una vivienda de 2 pisos y no pasa nada. Aquí en Chile se caen con los terremotos y se muere la gente que está al lado de esas panderetas. El caso de los incendios, eso sí es universal, pasa en todas partes del mundo y es inherente a la forma de habitar que tienen los campamentos. No hay ninguna medida de seguridad que se pueda dar de manera espontánea con autoconstrucción o la gente que está en los campamentos, sin que haya al menos una dirección profesional detrás que vaya guiando los procesos, como vamos a ver un poquito más adelante. En buenas cuentas, dejando que sean los propios necesitados los que deciden cómo resolver su problema habitacional. Una especie de derecho preferente frente al de los miles de personas que están postulando a viviendas. Los campamentos representan entre un 20 y un 30% del déficit habitacional, lo que quiere decir que hay un 70% del déficit habitacional de personas que requieren una vivienda porque viven en condiciones muchas veces miserables, pero que no se han tomado terreno y no están ubicadas de esta forma. Están esperando a través de procesos regulares, que hay que hacer un montón de cosas con eso, pero hay que generar un canal regular
que tenga la potencia necesaria como para revertir el déficit que tenemos hoy día. El segundo frente, el primero es cerrar la puerta y parar las tomas de terreno para construir campamentos. El segundo frente es contar con un techo para todo aquel que no lo tenga, inmigrante, chileno, o de donde sea. De carácter transitorio, mientras el Estado no tenga un techo donde ubicar a quienes lo necesitan, difícilmente se podrá avanzar. Si no hay ninguna solución para la gente que no tiene dónde vivir y está tapado con unas mantas en una plaza, bueno, ese es candidato absoluto para ir a instalarse en cualquier terreno que esté desocupado por una cuestión de sobrevivencia. Y es el Estado el que tiene que proveer una solución masiva de albergues, albergues en primera instancia, albergues en segunda instancia, para una permanencia provisoria, pero más larga que la de la izquierda. Cosas que se hacen frente a la migración en varios países europeos, pero en Latinoamérica no se hace para enfrentar el tema de las necesidades de vivienda urgentes de las personas. O se hace muy poco. Se trata de una medida que normalmente no aparece en las propuestas y que considero central. No es posible frenar la ocupación de terrenos sin tener disponibles soluciones concretas para personas que necesitan de manera urgente un techo para vivir. Estamos hablando de habilitar refugios en las zonas que reciben migrantes y también de construir albergues en todas las zonas donde existen campamentos o donde existe presión para formar nuevos campamentos. Su existencia permitiría hacer efectiva la prohibición de realizar tomas de terrenos y abordar el progresivo traslado de quienes hoy habitan en campamentos. Desde luego, en estrecha relación con lo señalado en el punto anterior, sobre Estado de Derecho, transmitiendo la convicción de que vivir en un campamento no es sinónimo de saltarse la fila. No se adquiere un derecho preferente por el hecho de vivir en un campamento frente al allegado de una población cualquiera o que está hacinado en un CITE en cualquier otra parte. Es decir, un enfoque diferente a priorizar a los habitantes de campamentos sobre el resto de la población, que cumple con las reglas, como vemos en muchos casos. El tercer frente se refiere al tipo de soluciones habitacionales que apuntan los programas del Ministerio de Vivienda, donde se observa una carencia de importancia referida al concepto de vivienda incremental. En la definición de las soluciones habitacionales se deja fuera la opción de entregar lotes urbanizados que en su interior contemplen una construcción de cocina-baño, idealmente con 1 o 2 muros estructurales, dejando la construcción de todo el resto a cargo de los adquirentes o de las personas que reciben lo que se llamó las casetas sanitarias, lo que fue la operación Sitio en la época del gobierno de Frei Montalva. Son esquemas que hoy día hay una distorsión gigantesca. Pareciera que todo lo que no sea prometer una vivienda terminada, de calidad, para que tenga el apodo de digna, es la solución. Y esa no es la solución. Eso no es, como dice Joan, los recursos son limitados y la emergencia es gigantesca. Entonces no podemos apuntar a que la única provisión sea de viviendas terminaditas con su techito, con puertas, con ventanas, con dormitorios, con todas las cosas. Aprovechemos la capacidad que tiene la gente de autoconstrucción en aquellas partes que pueden ser objeto de autoconstrucción. Desde luego no en la urbanización. Tener lotes con agua potable y con electricidad, ya eso es un avance gigantesco. Y el segundo avance es resolver el problema sanitario, el módulo baño-cocina. Si a eso se le puede agregar un muro estructural para que adocen el resto de las cosas, perfecto. No se necesita más que eso. Después, por supuesto, las personas que tengan alguna capacidad de ahorro y puedan ir optando a viviendas más completas y con mejores terminaciones, perfecto. Pero hay que atacar la base, hay que atacar que este modelo reemplace a la gente que se toma terrenos y se va a vivir a campamentos. Ejemplos notables de proyectos de vivienda incremental encontramos, por ejemplo, en algunos premios nacionales de arquitectura, partiendo por mi profesor Fernando Castillo, Víctor Gavins, más recientemente Alejandro Aravena, también con su oficina de Elemental.
Aquí hay uno de Aravena, uno de Víctor, en el norte, y en la Casa Chubi de Peñalolén. El cuarto frente se refiere al rol del Estado y a la participación de los privados. Probablemente el mayor vacío del plan de emergencia habitacional. ¿Vacío por qué? Porque el desafío tiene una magnitud tal que es imposible que la resuelva el Estado por sí mismo. El Estado chileno no es capaz de construir o de contratar directamente la construcción de la cantidad de soluciones habitacionales, urbanizaciones y viviendas que se necesitan para hacer frente a un problema de esta magnitud. Entonces, mirar para el lado y decir, no, si en el tiempo el Estado va a ir creciendo y nos vamos. No. No es una cosa que podamos estar pensando que en 10 años más la vamos a empezar a solucionar. No es así. Por último, el quinto frente se refiere a aumentar la disponibilidad de suelo. Aún existe escasa percepción sobre el bloqueo normativo que se ha ido generando en muchas municipalidades, no solo de Santiago, por decisión de los mismos vecinos, en que no quieren recibir más habitantes en general, y menos aún quieren recibir habitantes de menores ingresos, habitantes pobres. Entonces, la solución siempre es mandarlos a donde no se vean, lo más lejos posible, que vengan a trabajar aquí nomás, pero después que se vayan a vivir a otra parte. Sin embargo, ya entrando a cosas un poquito más de técnica legislativa, que tiene que se hace cargo del encabezado de esta reunión respecto de qué debe hacer la política frente a estas cosas. Recordar que el año 2013, con participación del entonces diputado Alex, que preside esta mesa, se aprobó una ley en el Congreso Nacional en que se faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para aprobar proyectos de integración social por sí solo, con consulta a la municipalidad respectiva para tener la opinión respecto, pero la decisión es del Estado de Chile. Es el gobierno, es el Ministerio de Vivienda el que resuelve aprobar determinados proyectos o no aprobarlos si encuentra que no se generan las condiciones favorables que se espera. Camino más corto que eso no existe. Desgraciadamente es una ley que no se ha aplicado, que está guardada en un cajón en el Ministerio de Vivienda, probablemente porque le tienen susto al nivel de responsabilidad que conlleva el aprobar proyectos que se salten la normativa que corresponda para poder construir viviendas sociales en un terreno determinado. La contraparte es la que normalmente se usa, que se demora alrededor de 4 años, 5 años en modificar el plan regulador respectivo o hacerlo a través de una modificación que patrocina el mismo ministerio para darle normas específicas a un sector o a un terreno y recién entonces obtener los permisos. Una cosa que son 6 años, 7 años por lo menos de solución comparado con la posibilidad de autorizar proyectos de parte del Ministerio de Vivienda. El Ministerio verá de qué manera asume esa responsabilidad, qué cuadros técnicos necesita para tomar buenas decisiones y no hacer tonteras, qué niveles de transparencia tiene que tener las decisiones que hay ahí involucradas, pero son cosas que se pueden manejar. Lo peor es quitarle el bulto a la responsabilidad o hacer como que no existe. La ley de integración social que recientemente se aprobó es como que no existiera esta facultad. Lo que hace es generar procedimientos y caminos que demoran estos 4 años o estos 6 años para tener algún resultado práctico. En mi opinión, no podemos seguir haciendo como que esto no existe. Como sociedad en Chile, como Estado, como políticos, como gobernantes, no podemos permitir que esto se siga desarrollando. Como se ha mencionado, un aspecto central, ya que estamos en lo que era la Casa del Senado de la República, son las insuficiencias de las leyes que ha aprobado o aprueba el Congreso Nacional, sea por defectos del proyecto de ley original o de su tramitación posterior.
Las leyes sobre urbanismo y construcciones, incluidas las referidas a vivienda social, son normas especialmente complejas, además de antiguas, con múltiples modificaciones en el tiempo que no necesariamente guardan coherencia entre sí. No es un problema nuevo ni de este gobierno. A modo de ejemplo, así como en este gobierno se aprobó la Ley de Integración Social con los reparos que ya he manifestado, en el último gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó una ley llamada de transparencia del mercado de suelo, que algún expositor anterior al mío la aplaudía como que era un gran avance. Ley que junto con no ayudar a la transparencia, no ha mejorado prácticamente en nada la transparencia del sistema de planificación desde antes de la ley a después de la ley, ha significado una piedra de tope para la elaboración de los nuevos planos reguladores. Le pone una serie de pasos y exigencias y procedimientos que lo que menos se necesitaba era generar más escalones en un camino que ya era arduo. A su vez, en el último gobierno del presidente Piñera, recién pasado, se aprobó una nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Se reemplazó la ley de copropiedad inmobiliaria anterior de manera completa, que incluye una serie de disposiciones que son propias de reglamento, cosas que tienen que ver hasta con los muros con el cual los condominios dan al espacio público, o el largo de las circulaciones, cosas metidas en una ley. Nunca ha sido materia de ley ese tipo de detalles. El efecto práctico es que la tramitación de proyectos acogidos a copropiedad inmobiliaria, que son numerosos en todo el país, se ha puesto engorroso, largo, interminable. Las direcciones de obra han llenado de consultas al Ministerio de Vivienda respecto de qué debe hacer con la aplicación de estas cosas extrañas y contradictorias que están metidas en la ley. Tal vez el recién creado Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que lo anunció el presidente de la República hace 2 días atrás, podría contemplar, pensando en las soluciones, una instancia de asesoría técnica sobre las iniciativas legislativas, que podría colaborar tanto con el Ejecutivo como con las comisiones respectivas del Congreso. Una idea que viene dando vuelta desde la formulación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en que se echaba de menos una contraparte técnica o al menos una labor de asesoría permanente hacia la labor legislativa sobre urbanismo y construcciones, que es tan compleja como yo les he contado. Hoy día seguimos con esa pata coja, y los resultados prácticos es que las leyes tienen deficiencias o incoherencias que, por un lado, hacen que el resultado práctico no se dé, el resultado que está planteado como el objetivo de la ley, y por otro lado a veces produce o genera problemas mayores que lo que existían antes de que se dictara. Muchas gracias. Antes de traspasarle a los panelistas las observaciones y consultas, quiero hacerles presente que se encuentra con nosotros la honorable senadora doña Jimena Rincón, quien en representación del Senado y por designación especial de la Presidencia es justamente la coordinadora general de la actividad Congreso Ciudades y es además presidenta de la Comisión de Desafío del Futuro. Bienvenida, honorable senadora, muchas gracias por estar acompañándonos en medio de sus actividades, participando en esta reunión de hoy día. Quiero decirles que hay varias preguntas que tienen fundamentos bastante largos que están en el chat. La misión que tengo es comunicárselas a los foristas, de manera que voy a hacer la síntesis, y quien tenga interés en conocer más el desarrollo de la pregunta y sus preámbulos puede entrar en el internet para conocerla. Marisol Rojas, de la Asociación de Arquitectos, vicepresidente, le hace concretamente una pregunta a Ricardo Aguad, respecto a si se acerca o se aleja de la propuesta presentada este nuevo decreto que acaba de salir recién ahora, el 12 de septiembre. Creo que el 12 de septiembre, que en su artículo 12 elimina el Congreso Nacional de Desarrollo Urbano y lo reemplaza por el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. ¿Qué piensa de eso? Paz Undurraga ha hecho varias intervenciones, no las puedo leer todas, solamente les planteo una. Sobre la inmigración,
¿Hay una propuesta para abordar el problema de fondo? Esa es la consulta. ¿O sugieren ustedes que todos los países cierren sus puertas? Margarita Green, muchas gracias por estar con nosotros, Margarita Green, profesora, investigadora, experta en materias de ciudad y seguridad ciudadana de muchos años y participante con la política en muchos debates organizados por instancias del Congreso. La pregunta, ¿me permite? ¿De Margarita? Sí, de Margarita. Es un comentario. La convivencia de distintas personas, actividades, aspiraciones, es la esencia de la ciudad. Se conecta con la exposición de la señora alcaldesa. Como dijo un profesor de inglés hace años, es el segundo peor problema. El primero, no tener diversidad. Bueno, todos los que hemos estado en urbanismo sabemos que el sentido de la ciudad es el encuentro de las personas. Por el objetivo que sea, pero el encuentro de las personas. Jadille Musa, alcaldesa, usted podría incorporar riego por agua servida, ya que el uso del agua es crítico. ¿Lo ha considerado? Nicole Kurt, ¿cómo resuelve la expulsión? ¿Me cambió? ¿Cuál? Ya. Bueno, gestión de riesgo, desastres, planificación sostenible, desafío, participación ciudadana, reducción de desigualdad, deja planteados esos temas. Alejandra Vives, de la Salud Pública de la Universidad Católica, sobre la expulsión a la periferia que reciben las soluciones habitacionales. Esto de que siempre decimos, el serbio es el mayor agente perificador que lanza hacia los bordes. Y finalmente Claudio Parra. Aún a riesgo de alargar esto, quiero decirles que llegó por escrito un planteamiento del profesor Alberto Gurovich, que está aquí presente, donde él le dice que en representación de académicos de la Universidad de Chile y la Católica y sede de Valparaíso, pide que el Congreso Ciudades oficie proponiendo a la Comisión Redactora de la nueva Constitución una modificación de algunos acuerdos que están destinados a modificar la normativa vigente de acondicionamiento, ocupación, propiedad de dominios costeros, campos, dunares, espacios afectados, fallas tectónicas, fajas probables, inundación, causas naturales. Yo quiero decirle a nombre nuestro que esta es una decisión que nosotros no estamos en condiciones de comprometer, sino de comunicar a nuestra conducción colectiva. No nos corresponde resolver aquí, decir que vamos a mandar un oficio, sino resolverlo, proponerlo al colectivo y resolverlo en su mérito, cuál es el canal correspondiente de tan profundo e importante planteamiento. Y dos consultas que para la alcaldesa de Limatei, prefiero pasársela para no acaparar yo la palabra, para cuando quiera, si quiere referirse a ella. Y me parece que hay una pregunta sobre el alcalde mayor. Quienes quieran tomarla, la dejo abierta. ¿Qué estrategias, posibilidades, oportunidades? Sí. Además de estas instancias de alcalde mayor y otras, ¿qué otras estrategias o posibilidades pueden fortalecer este diálogo que estamos haciendo nosotros de hacer una cosa más permanente, que es el propósito que tiene Congreso Ciudades, del diálogo entre las comunidades, la política y el mundo académico? Muchas gracias. Finalizaremos a las 1. Los invito a debatir, a conversar, a usar la palabra. Por favor, ocupen. Se nos ha ido cortando un poquito el tiempo, así que le ofrezco la palabra para que se interrumpan, comenten, respondan las preguntas. Por favor. Sí, yo me gustaría referirme a la última consulta que señaló Patricio referente a la existencia o no de un alcalde mayor. Quiero decir que el problema de las ciudades chilenas es que a nivel institucional no existen. ¿Cómo me dirán ustedes? Tal cual. Estoy hablando a nivel institucional. Existen como hecho físico, por supuesto. También existe la percepción de las personas que dicen yo soy de Temuco, yo soy de Osorno, yo soy de Santiago. Pero a nivel institucional no existen. Y no existen porque la Constitución la única vez que nombra la palabra ciudad
es para decir que es objeto de ley la ciudad donde deberá residir el presidente de la República. Y eso es toda la mención que hace la Constitución, no solo la vigente, también las anteriores, respecto de la entidad territorial que nosotros llamamos ciudad. Y es una de las razones por las cuales las ciudades no tienen cabeza. Si no existen a nivel institucional, de ninguna forma se puede hacer que exista una autoridad que las encabece. Las ciudades existen hace más de 6.000 años en la historia del planeta, y desde su nacimiento, una de sus particularidades es que siempre han tenido una autoridad que toma decisiones y que establece algunas reglas básicas de convivencia. Eso en Chile no lo tenemos. Y junto con eso decir que esta idea de las áreas metropolitanas y que está hoy día se puso en la Constitución vigente hace poco tiempo atrás, y que sea el gobernador de la región el que se haga cargo del área metropolitana que le tocó dentro de su región, me parece que no solo un parche, sino que es una mala idea. Y persistir en eso es una mala idea. Lo que necesitamos nosotros es reconocer a las ciudades y generar una autoridad de la ciudad. Algo tan simple y tan antiguo, deberíamos nosotros ser capaces de incorporarlo en nuestra institucionalidad. Una región no es lo mismo que una ciudad, es casi... No me parece que sea necesario ni siquiera explicarlo, que son cosas distintas. Entonces, cuando uno elige un gobernador regional es para que se haga cargo de la región, no para que se haga cargo de una ciudad que está dentro de su región. Y además de eso, cuando también está mal usado el término áreas metropolitanas, es decir, que en Chile las ciudades que están formadas por 2 o más comunas son 16. No son 1, 2 o 3, como está en la mente de algunos, sino que hay 16 ciudades que están formadas por 2 o más comunas, y que son ciudades y que también necesitan una autoridad que vele por los problemas del conjunto de la ciudad y no por parcialidades que tienen funciones y atribuciones equivalentes. Por lo tanto, cada uno se preocupa de su área. Por lo tanto, la idea del alcalde mayor que Ricardo mencionaba como en primer lugar, yo creo que esa es la solución para todas las ciudades que están formadas, para todas las que están formadas por 2 o más comunas, y olvidarse del tema de que sean los gobernadores de la región los que tengan que asumir. Imagínense lo que sería la elección de un alcalde mayor para cualquiera de las ciudades que está formada por 2 o más comunas. Los candidatos tendrían que hacer frente a lo que esperan de su gestión. ¿De qué manera piensan ellos en la ciudad? ¿Cuál sería el mejor desarrollo? ¿Prometerían cosas? ¿O harían emerger opiniones de la población que vive en la ciudad y de sus necesidades? Cosa que solo lo puede hacer alguien que está optando por el cargo de autoridad de la ciudad y no un gobernador regional, que es otra cosa de otra entidad. Muchas gracias. Por favor. ¿Ahí? Sí, eso. Mira, solo para contestar lo que acaba de decir José Ramón, que obviamente que me interpela, sí, yo creo definitivamente que la lógica habría indicado que las ciudades tengan un alcalde mayor. Nunca me cupo la más mínima duda. Solo que creamos la institucionalidad del gobierno regional. Y la institucionalidad del gobierno regional hoy día es una institucionalidad más bien formal, que depende demasiado, a mi juicio, de la personalidad, la energía y el entusiasmo de la persona que fue nombrada, pero no tiene las atribuciones. Yo le tengo susto a que sigamos creando instituciones vacías sin las atribuciones que se superpongan unas con otras. Lo que yo digo es que si ya creamos esa, bueno, preguntémonos qué es lo que necesita ese señor, esa señora, para llevar adelante un proyecto real. Hoy día no tiene, o sea, hoy día tenemos la institucionalidad, tenemos las personas, no tenemos la atribución. Otra posibilidad distinta es decir, mira, desaparecen los gobernadores regionales y los cambiamos por los alcaldes mayores. También podría ser perfectamente. Lo que no creo que sea bueno es seguir sumándole a la paleta y a la parrilla de cosas cada vez más instituciones sin que sepamos muy bien quién hace qué. Esa es una primera cosa. Con respecto a la pregunta que me hacían, no recuerdo bien quién me la hacía en realidad. Sí. Oye, yo pienso que
más que el alcalde mayor o la institucionalidad, es la ciudad como unidad funcional que la que hay que reconocer, porque muchas de las cosas que plantea la alcaldesa es como pedirle al brazo que responda por el apetito, digamos, porque esa población flotante evidentemente está mostrando de que la unidad requiere ser mirada en forma más global. Y de ahí debían venir las soluciones de estacionamiento o de adecuación de las distintas partes. Entonces creo que el concepto de trabajar a nivel de la ciudad es muy importante y eso hay que instalarlo. Yo diría que las ciudades que yo conozco, por ejemplo, las ciudades asiáticas son muy fuertes en eso. Muchas Hay gracias. una ciudad, por Las supuesto. ciudades más chicas también, porque por lo menos tienen un equipo de fútbol que las representa, pero es importante el concepto de ciudad como constructo humano, político, etcétera, que se Ilegal. rescate. Y eso no es exactamente lo mismo que lo regional. Gracias. Estoy de acuerdo Gracias por la contigo. intervención. Perdón, yo solamente para decir que o sea, yo no puedo estar más de acuerdo en que la ciudad tiene que ser reconocida de alguna manera. Por eso es que básicamente lo que expuse es que creo yo que nos falta una agencia, de todas maneras, nos falta un protocolo de conducta que yo llamo proyecto urbano y nos falta una autoridad a cargo. Yo creo que nos faltan esas tres cosas y si falla una de las tres, en este momento fallan las tres, si falla una de las tres es súper fácil entender por qué nuestra capacidad de respuesta ante las crisis urbanas es tan mala. Porque nos quedamos todos mirando, es como si no hubiese, por eso el paralelo, no hubiese ninguna de esas cosas en la respuesta médica y frente a cada problema nos quedamos todos mirando y preguntando quién hace qué, dónde y cómo. Es ridículo. O sea, yo creo que es una discusión muy interesante. Con respecto a una pregunta que me hacía alguien sobre si yo creo que el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial contribuye al problema planteado, yo me atrevería a decir que lo primero importante y bueno es que se haya nombrado. Se demoró demasiado, pero se nombró. Y ahora hay que preguntarse si la figura, la composición es la adecuada. No te sé decir por ahora. Hay que ver qué es lo que pasa. Pero hay un par de comentarios que me gustaría hacer a propósito de eso. Que la integración de ciudad y territorio me parece una buena idea. Apunta en la dirección correcta. Apunta en la dirección de no separar cosas que en realidad tienen que verse juntas. Pero me preocupa radicalmente el tamaño, la composición, la cantidad de miembros de ese consejo. Ni siquiera entiendo cómo va a seleccionar una cosa de ese porte y cómo se va... Pero puedo estar equivocado y yo creo que hay que mirar cómo esta cosa se conduce. Paola Girón es una mujer extraordinariamente competente y yo creo que se las puede arreglar perfectamente para llevar esto adelante. Pero me preocupa. Me preocupa en cualquier caso... o sea, en cualquier situación creo que hay que entender que hay miles de cosas que están fuera de las atribuciones de ese Consejo y que no se van a poder resolver ahí. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano tiene decenas de documentos pertinentes, inteligentes, etcétera, que luego en la práctica no se han llevado adelante y están guardados en un cajón. Uno de ellos es el que yo cité, pero hay muchísimos más, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con la importancia de la planificación integrada, la misma Política Nacional de Desarrollo Urbano, de la cual no se ha llevado adelante prácticamente nada, o sea, que en realidad hay que ver qué es lo que pasa con eso. Y la última cosa que me gustaría decir es que esta cuestión solamente funciona con un MIMBU fuerte, un MIMBU capaz de llevar adelante la tarea que este país requiere de él. Y yo tengo la sensación de que el MIMBU hoy día es un MIMBU débil, que primero se dio la U, en el sentido de urbanismo, ¿no es cierto?, porque se concentró radicalmente en la vivienda, abandonó el proyecto de ciudad, prácticamente no le entregó presupuesto y decidió que la emergencia de la vivienda era de tal magnitud que había que dedicarse solo a eso. Yo creo que eso es un error, creo que es lo que hemos hecho hasta ahora y creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y la segunda cosa es que con lo último que ha ocurrido durante este año creo que también entregó la B corta de la vivienda, porque de alguna manera lo que ha ocurrido hasta ahora, el tema de las fundaciones, pero no solo el tema de las fundaciones, también la capacidad de respuesta del plan de emergencia habitacional muestra que tampoco en eso vamos a tener grandes éxitos. Y si tenemos un MIMBU que se transformó en un MIN, por mucho Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, creo que va a ser muy difícil que esto camine hacia algún lado. Muchas gracias.
A mí me parece que uno de los principales problemas que tenemos, por lo menos en Santiago, es el tema de los planos reguladores. Porque cada municipalidad ve su propio plano regulador. Pero uno no lo puede ver como algo aislado, porque lo que pasa en una comuna obviamente que tiene efectos en las comunas aledañas. Si una comuna, por ejemplo, decidiera, lo que no está sucediendo obviamente, aumentar fuertemente la densidad, eso va a significar obviamente cambios en todo lo que es transporte, por ejemplo, en la necesidad de colegio, en la necesidad de todo el equipamiento que se requiere. Entonces me parece que esta forma de abordar que cada comuna haga su propio plano regulador, donde además no tiene absolutamente ninguna conexión. Uno ve, por ejemplo, en este momento inversiones gigantescas en materia de metro. Y el metro está llegando a comunas y donde los alcaldes además han cambiado el plano regulador de tal manera que solamente se permiten casitas de 2 pisos. Entonces uno dice, a ver, tiene sentido un aumento, ¿no es cierto? O sea, una estación de metro para que alrededor de las estaciones de metro solamente se permitan casas de 2 pisos. Ahora, lo que sucede además es que los que ya están no quieren que vengan otros. No quieren mayor densidad. Ustedes vieron las peleas que se dan. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, varios seccionales en nuestro plano regulador. Pero la resistencia a que venga más gente es enorme. Y resulta que los alcaldes en el fondo enfrentan a lo más a 4 años una reelección. Por lo tanto, uno no ve alcaldes que estén dispuestos a aumentar la densidad, que probablemente en muchos lugares sí se requiere. Entonces, yo partiría con que el principal problema que tenemos es que el tema de los planos reguladores se den a nivel puramente, a nivel puramente comunal. Eso no funciona, porque además el plan regulador tiene que estar obviamente ligado con todo lo que es construcción de hospitales, construcción de escuelas, metro o alguna forma, ¿no es cierto?, de transporte público. Uno tiene que ver además cuando se hace un metro, quién es el que va a beneficiarse del aumento obvio que se produce, ¿no es cierto?, en el valor de esos terrenos. Todo eso no está considerado. De tal manera que a mí me parece que el tema, ¿no es cierto?, que planteaba Ricardo, que es básicamente que la planificación de la ciudad tiene que hacerse a nivel del total de la ciudad, es absolutamente obvio, que por lo demás lo planteaba también Joan y José Ramón. Yo creo que estamos todos de acuerdo. El tema es que eso tiene que cambiarse por ley, porque mientras tanto seguimos, ¿no es cierto?, con una planificación que no existe, con puras respuestas locales, respuestas además en general dictadas por la conveniencia política del que está ejerciendo el cargo del alcalde y cuyo único objetivo muchas veces es reelegirse, que es obvio y que así somos los seres humanos y por lo tanto yo creo que son temas que deben abordarse. Ahora, si es o no el gobernador, claro, en Santiago es distinto. Yo me imaginaba, por ejemplo, en la región de Coquimbo, donde yo fui senadora, bueno, el gobernador allá no podría estar preocupado de La Serena y al mismo tiempo de Ovalle, y al mismo tiempo Illapel, ¿no? Son cosas distintas. La Serena y Coquimbo, por último, pueden ser una sola cosa, pero les quiero contar que cuando estaba yo allá de senadora, una región maravillosa, traté de que se hiciera un solo hospital tipo 1 en el límite entre La Serena y Coquimbo, porque lo que sucedía es que si usted tenía un choque grave, entonces el oftalmólogo estaba en La Serena, pero el neurólogo estaba en Coquimbo. Entonces, ¿cómo lo tratan a usted como ser humano único que tiene problemas en los ojos, pero también en el cerebro? Sí. Entonces, algo tan obvio como construir un solo hospital regional de tipo 1 no fue posible. Porque a pesar de que las ciudades se están fundiendo, hay una cultura muy fuertemente marcada y también hay alcaldes y hay, en fin, las cosas tienen, y por lo tanto yo realmente creo que aquí lo que urge es que efectivamente haya algún tipo de autoridad que esté viendo. Y la otra cosa que urge, y que lo vimos mucho en Medellín,
es la enorme colaboración que existe en Medellín y que aquí prácticamente no existe entre las universidades, los centros pensantes y la política, todo lo que es la política pública. Pero también allá la unión en realidad es de 4 entes distintos. Es todo lo que es el sector público, es el sector privado también, son las universidades y son las organizaciones sociales. Y los 4 trabajan en forma conjunta. Y me da la impresión que es la única forma en la que se puede trabajar. Y en ese sentido también nos falta muchísimo. Pero lo importante es que se esté hablando de esto y yo de verdad felicito esta instancia. Agradezco mucho también la invitación y nosotros estamos tratando a nivel de Providencia de hacer algún tipo de planificación, aunque nuestro territorio ya está sumamente construido y prácticamente no tenemos espacio. Pero aún así se puede mejorar muy fuertemente lo que es la experiencia, ¿no es cierto?, de la ciudad. Nos quedan, sí, como 7 minutos, podemos hacer los últimos comentarios. Brevemente, respecto de la crisis urbana, yo quisiera retomar mi punto. O sea, es cierto que hay una crisis desde el punto de vista más convencional, pero si uno observa la respuesta que han tenido los sin casa con esta cantidad fabulosa de campamentos que han construido, también se puede leer como un vigor de un grupo que es capaz de responder y resolver mal, quizás para muchos, pero resolver su problema habitacional. Y desde esa perspectiva yo creo que parece sorprendente, ¿no?, de que gente sin mayores recursos construya casi más que lo que puede construir la industria en términos convencionales. Teolinda Bolívar de Venezuela lo llamaba la magia de las privaciones infinitas, ¿no? Cómo se produce la capacidad de la gente de realmente dar esta respuesta. Lo segundo, respecto a los migrantes, si uno observa el proceso de urbanización en general a lo largo de los años, de los siglos, es bien difícil detener las migraciones. Yo creo que esas son casi esta tendencia de votar con los pies que tiene la gente, ¿no?, y de elegir la ciudad donde quiere vivir, es prácticamente imparable. Y por eso yo propongo que en lugar de mirarlo como un problema, lo aprovechemos como un recurso para hacer mejores ciudades. Bueno, vamos a ir cerrando la sesión. Les quiero agradecer la presencia, la participación, el diálogo. Los esperamos el próximo 6, en el foro 6, el jueves 21 de septiembre, donde estará presente la doña Beatriz Buchicardi, presidenta del Colegio de Arquitectos, el honorable diputado Tomás Hirsch, presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, don Marcial Echeñique, Premio Nacional de Urbanismo, y don Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Pueden visitar este y otros foros anteriores en nuestro canal de YouTube y los invito a seguirnos en Twitter e Instagram para mantenerse informados sobre estas y otras cosas de Congreso Ciudades. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.